Buenas tardes a todos. Bueno, muy contentos de estar aquí en Jericó, en este espacio tan especial para conversar con Wade Davis. Vamos a tener una conversación que probablemente para muchos de ustedes sea una primicia, y yo diría que la conversación en sí misma es una primicia. Para el mes de mayo se publicará un nuevo libro de Wade Davis, un libro que sin duda alguna cobrará un significado muy importante, porque me atrevo a decir que la relación de Wade Davis con Colombia es una relación de amor de largo aliento. Y el libro básicamente pues, es una continuación de hablar de Río, pero en este caso del río Magdalena. Será publicado el río Magdalena, Historias de Colombia, el cual es un viaje, un recorrido a través de la historia, de la naturaleza, de la ciencia, de las crónicas y especialmente, muy especialmente, de la gente que habita el río Magdalena en diferentes lugares. En esencia es una conversación con, en muchos casos, voces que no han tenido voz, voces que representan esa historia, ese pasado, ese presente y ese futuro del río, y que de alguna manera nos definen también a nosotros en las historias que tenemos por reportar de nuestro país. Está lleno de fotografías, de experiencias que tejen de alguna manera esas relaciones afectivas que Wade ha construido a lo largo de los años aquí en Colombia. Hemos invitado también a Sandra Uribe, que ha sido además para este libro alguien muy importante. Sandra ha sido como coproductora que ha viabilizado, ha construido, ha sido una compañera de viaje en una gran expedición para poder contar esta historia, para poder llevar a cabo este proyecto y de alguna manera para poder encontrar la mejor versión posible de una historia que había que contar. Además, Sandra es ella misma uno de los protagonistas que aparece en el libro, ya llegaremos a eso, con lo cual encontraremos parte de cómo esta historia se ha tejido en el tiempo. Entonces, doy una breve reseña. El libro es un libro de viaje. Los libros de viaje han desaparecido. Es un género literario que prácticamente está extinto. Las crónicas de viajeros del siglo XIX eran la expresión literaria más popular, más comprada del mundo. Y la era digital, en cierta forma, convirtió el viaje y la crónica en algo obsoleto. La imagen ha reemplazado la historia e infortunadamente se ha perdido esa emulación de un trayecto, de una aventura que nos lleva en el tiempo. Yo me atrevo a decir que Wade es de los pocos escritores que nos quedan que realmente recogen la expedición, la historia, la aventura de ir a vivir, a probar, a tocar, a sentir y a regalarnos a nosotros los lectores esa experiencia, sentir esa experiencia y encontrarnos con eso. Disfruté muchísimo el libro y realmente sentí eso, ir detrás de alguien en su expedición para yo mismo ir marcando los lugares que ya también quiero conocer. Pero antes de empezar, pues me gustaría que nos dijeras cómo nació el libro, cuál fue el origen de haber empezado esta aventura llamada Magdalena, Historias de Colombia. Bueno, gracias Andrés y gracias a todos ustedes. Estoy tan contento de estar aquí con ustedes en un pueblo así hermoso y en Colombia. Y como ahora yo soy colombiano, eso me encanta. Y yo creo que los libros siempre son en un proceso mágico, ¿no? Por ejemplo, yo publiqué el libro One River en inglés en 96, algo así, y salió aquí en Colombia en 2002 con el título El Río. Pero El Río no fue mi libro, fue el libro de Nicholas Sescuán, un poeta colombiano, y salió como 150 páginas más larga que la edición en inglés.
Y salió con solamente 500 copias, ¿no? Y poco a poco, por palabra, algo pasó, ¿no? Y el libro es un libro de la botánica, pero yo creo que, no sé cómo, pero el libro tenía un impacto, ¿no? Y quizás para 2 generaciones de colombianos, los jóvenes, que no podían viajar en su propio país por la guerra, el río salió como una mapa de sueños, ¿no? De viajes que pueden hacer en un día de la paz. Y una de las personas que ese libro toca mucho fue el gerente de Grupo Argos. Y con la ayuda de los periodistas de Medellín, bien conocido Héctor Rincón y Ana Cano, ellos empezaron a hacer 5 libros sobre la botánica en Colombia. Libros sabia botánica, pero libros no para vender, pero regalar a todas las bibliotecas de Colombia para mandar un mensaje a los jóvenes más que todo, que su país no es un país de la guerra, de la violencia, de la droga, es un país de la naturaleza. Y por fin yo estuve ayudando a ellos con una de las copias. Yo dije un día, bueno, terminamos con la tierra, empezamos con los ríos. Y de ese momento fue nacido ese sueño de ese libro, ¿no? Y demora más que 5 años. Y si el libro El río fue un mapa de sueños, ese libro nuevo, Magdalena, Historias de Colombia, es más que todo una carta de amor de 430 páginas para ese país. Imagínese eso, le comisionan a uno un fragmento de un libro y va y hace la tarea y devuelve un libro entero. Es que a él, incluso los libros de sabia botánica generalmente son como coescritos por 4 o 5 autores. Entonces a Wade le dicen inicialmente, bueno, usted escriba 7.000 palabras. Y iba solamente, o sea, el Magdalena, como bien saben, y si no, me reitero, o sea, está alto, medio y bajo, en 3 zonas. Y solamente iba en la parte del Alto Magdalena y llevaba 40.000 palabras. Entonces, ahí empezó como, dijeron, no, este libro ya cobró vida, Wade, apropiate, escríbelo tú, y terminó siendo pues... Y ahí empieza Sandra también a tirar de la cuerda para hacerlo llegar con un éxito posible. Escribió para el libro como reseña Juan Gabriel Vázquez. Y aquí empezamos con el libro. Pocas personas pueden interpretar a Colombia, un país tan particularmente complejo como Wade Davis, y son más pocos los que logran describirlo con tanta empatía, conocimiento y gracia. Magdalena es la prueba absoluta de que el presente y el pasado de Colombia están inextricablemente vinculados al gran destino del continente americano. Decir que el libro merece ser leído no es suficiente, más bien cualquiera que quiera entender este misterioso rincón del mundo merece leer Magdalena. Es un libro amplio y profundo, generoso e iluminador. Como toda buena expedición, el libro es un círculo, ¿cierto? Que arranca primero introduciendo en Bocas de Ceniza, sí, y después va al nacimiento del río en el Alto Magdalena, después viajamos al Magdalena Medio y finalmente vamos al Bajo Magdalena. Muchas de las imágenes que están viendo aquí son partes de esos pasajes que de alguna forma estructuraron el libro, ¿cierto? Entonces, brevemente arranquemos la jornada. Sí, había como 5 viajes hasta toda la cuenca, ¿no? Empezamos con ese grupo Sabia Magdalena con Héctor y Ana, y fuimos como desde como San Agustín hasta como Cartagena. Y después volvimos para conocer más como el macizo colombiano, el fondo de los nevados de Huila y Tolima. Y después con Sandra y Juan Gonzalo Betancourt, un periodista de Medellín, fuimos al medio Magdalena para entender la guerra y también para entender la corazón de Colombia, que es la cumbia. Y fuimos al banco para trabajar con un etnomusicólogo, Martín Espano, un hombre muy raro, un tesoro nacional. Entonces estuvimos allá mucho tiempo para entender la relación entre la música y el río. Y por eso también fuimos con Carlos Vives, un hombre tan sabio. Claro, es un hombre muy famoso, una estrella, pero también es un hombre tan sabio sobre las raíces de la cumbia.
Y después fuimos con la gente de la sierra hasta las bocas de ceniza para hacer pagamientos. Es una cosa muy rara, ¿no? Un día yo estuve con mi amigo Mamo Camillo y él me dijo algo muy importante, muy profundo. Me dijo que la paz no vale nada si es solamente una manera en que los varios lados de conflicto pueden unificarse para mantener una guerra contra la naturaleza. Eso me tocó mucho. Y al mismo tiempo, Camilo me dijo que de vez en cuando los mamos llegan a la boca del río, en bocas de ceniza, para hacer pagamientos. Entonces, con 25 mujeres y hombres y chicos, fuimos a la boca para hacer un pagamiento. Al mismo tiempo, Camilo me dijo que antes los mamos andan subiendo todo el río hasta la laguna de la Magdalena, haciendo pagamentos, charlando con el río, estudiando cómo está la relación de cualquier pueblo con el río. Eso me fascina, ¿no? Entonces, desde la empieza del país, la Magdalena, bueno, Colombia mismo es un regalo del río Magdalena y el río Magdalena es la historia de Colombia. Pero la cosa interesante, nosotros sabemos tan poco sobre ese río. Mire, en el libro El Río, que salió en castellano con 630 páginas, la palabra Magdalena aparece 5 veces. Y con todas las fotos de mi profesor Schultes, que seguro que él estaba cruzando, atravesando el río, qué cantidad de veces para llegar en Nariño, Sibundoy, todo ese sitio al sur. Pero en toda su colección, sobre 13 años, entre 41 y 54, miles de fotos. Yo no encontré ninguno del río Magdalena. Digamos, todos nosotros hemos dado la espalda al río, pero el río Magdalena es la historia de Colombia. Hay de todo, la música, la cumbia, tambora, poro, todo viene del río, como dijo Carlos, ¿no? Al mismo tiempo, la naturaleza y las historias. Por ejemplo, estuvimos con un muchacho, un hombre increíble, un tesoro, otro tesoro nacional. Y ese libro, Magdalena, Historias de Colombia, es Historias de Colombia. Es la voz del pueblo. Y la voz del pueblo, y también de la gente de las ciencias y todo eso, es una voz de esperanza. Y toda la gente tiene fe en el futuro del país. Lo bonito de eso es que la esperanza está expresada con nombre propio además. Personas que de alguna forma reflejan como esa transformación, ese cambio. Por ejemplo, para Alto Magdalena está la voz de William Vargas. Sí. Pues que es un personaje increíble. William es una historia que no puede existir, ¿no? Nació en La Jagua, que es un pueblito al lado del río en el Alto Magdalena. Su papá fue un pescador y sin brazo. Solamente en Colombia un pescador puede no pesca necesita sin brazo. Y cuando él era joven, no había plata para zapatos. Pero su nombre fue el sabio Caldas. Y la gente dice que Caldas nació en Popayán, pero la gente de La Jagua dice no. Él fue nativo de La Jagua. Y yo no sé cómo, pero William ahora es un botánica increíble. Si hay una mata que él no conoce, es seguro que es una especie nueva, ¿no? Y tiene que entender que, por ejemplo, en Canadá es casi imposible encontrar una especie nueva. Aquí, científicos como William, botánicos, están encontrando plantas nuevas cada día de su trabajo, ¿no? Y la cosa que me fascina de William es solamente en Colombia que un hombre así, de una familia tan humilde, puede subir hasta las alturas de la ciencia, como Mutis, como Caldas, también como Gabo en la literatura, ¿no? Es una cosa muy misteriosa en Colombia, ¿no? Y el otra cosa con William que es tan increíble es que es un hombre de la ciencia
y Acolito de Caldas, pero también había una influencia muy profunda de un pescador de la Jagua, que para él también fue un científico así profundo que los otros, ¿no? Es que básicamente, perdón que te interrumpa, pero básicamente lo que hace Wade en el libro es ir conversando, o sea, lo hicimos juntos, pero en verdad yo creo que es que requiere de una persona desde afuera con un lente, o sea, como él mira el mundo de una manera como esperanzadora y positiva para que venga y nos mire de otra manera. Entonces, él viene y conversamos por ahí con 30, 40 personajes, pero al final del día en el libro está como distilado, hay por ahí unos 10 o 12, que cada uno tiene una razón de ser. Sí. Entonces, él va buscando como arquetipos o como características de los colombianos que a él como antropólogo le llaman la atención. O sea, Wade ha visitado por ahí 100 y pico de países del mundo y la obsesión raya con, o sea, enamoramiento, no sé cómo definirlo, pero ese enamoramiento que tiene, esa fascinación que tiene por Colombia es porque él ve rasgos, él ve cosas como nuestra resiliencia, el empiricismo, como de la nada, como estaba diciendo William Vargas, pues de no tener que tener zapatos. Hace 2 años en Brasil fue reconocido como el restaurador más importante de Latinoamérica, Gabo. Bueno, hay muchos ejemplos, hay otros ejemplos en el libro, pero Wade va encontrando o va viendo rasgos que para nosotros mismos es a veces difícil verlos. O por ejemplo, él dice como, en inglés es como el sense of place, y es como entre carácter y espíritu que tenemos, que gracias a eso es que seguimos para adelante como sea. Pero dilo tú de una manera. No, es que mire, cada de mis libros tiene un mensaje. Y bueno, el mensaje de ese libro más que todo es que Colombia no es un país de la droga. Es increíble, ¿no? Un país de 48 millones de personas, durante 50 años de guerra, 220 muertos, 7 millones desplazados, y los combatantes nunca había más que 200,000. La mayoría de los colombianos fueron víctimas de un conflicto, y el petróleo, la gasolina del conflicto fue la cocaína. Y la cosa increíble es que con todo ese conflicto, la gente está sobreviviendo, ¿no? Y todavía tenemos democracia, todavía tenemos sociedad civil, y tenemos parques nacionales, y esas cosas. Y yo creo que solamente un pueblo como los colombianos podrían sobrevivir lo que pasó, ¿no? Y eso me toca mucho, ¿no? Hay algo muy especial, y es que el libro no se mueve solo en el presente de estos protagonistas, sino que también te permite saltar en el tiempo. Por ejemplo, para el caso del Alto Magdalena saltamos también a la conquista, sí. El encuentro de Belalcázar, de Quesada, de Federman, y de cómo literalmente eran otra cultura compitiendo por otros intereses en un territorio y utilizando el mismo recurso de entrar al país. Entonces, sí, para toda la historia del país, la gente de afuera está como, no sé, como esa cosa de la conquista. Siempre es México o Perú, pero la verdad es que la conquista aquí en Colombia fue más fuerte, más difícil. Teníamos más oro, más riqueza, más de todo. Pero en los libros parece que fue un sideshow de la conquista, ¿no? Bueno. No, pero creo que parte de lo que... Me encanta esa foto. Es de Barranca Bermeja. Lo que pasó es que los amantes estaban por ese lado del puente. El sol fue mejor al otro lado. Entonces yo dije, con permiso, querida, si podemos, estoy totalmente encantado de su amor, pero si podemos pasar con calma al otro lado, y sin problema, pasamos al otro lado. Y hay una otra foto que es muy interesante. No, esa. Ella, no. No, pero no, la cosa es que, como dijo Sandra, cada persona en el libro
cada personaje es un símbolo de algo, un metáfora. Y Sandra, por ejemplo, es un símbolo de los jóvenes que tuvieron que salir del país por la guerra y que ya están descubriendo su país para la primera vez en una manera. Y después tengo que decir también que Sandra trabajó conmigo en cada aspecto de ese libro. ¿En cuáles expediciones fuiste? Pues, Totalmente, ¿no? Estuvimos, pues, Wade hizo primero 2 expediciones con el grupo de Savia Botánica y después por casualidades de la vida, en inglés le dicen a veces serendipity, ¿cómo se dice? Cuando algo como ha de ser, o sea, pasó algo que en Río Claro me fui con mi papá a una expedición, como muchas personas aquí me había leído El Río y era como eso, es como un culto que teníamos esa fascinación mi papá y yo y conectamos con Wade y allá él me dice, mira, estoy escribiendo este libro, ya he hecho 2 viajes, pero han sido más como reconocimiento de territorio. Yo, ¿cómo voy a escribir un libro? O sea, ¿con qué cara voy a escribir un libro sobre el río Magdalena sin hablar con la gente? Yo quiero ir con calma y conversar con los ribereños. Ojo, y cuando hablamos de ribereños, hablo hasta de los paisas, o sea, es de la cuenca. Él quería hablar con gente, pero o sea, que le contara para él qué fue o qué significa el río. Y coincidencia, serendipity, no sé, como a las 2 semanas, fui a una charla en Medellín donde hablaba Juan Gonzalo Betancourt, que es el decano, el encargado de comunicación en EAFIT y es un enamorado amante del río Magdalena. Y otro de los expedicionarios además. Entonces en ese momento lo escuché hablar y yo dije, él había hecho un viaje por el río, como tú decías que se ha acabado mucho esos viajes, él se había ido 3 meses, pidió un sabático de EAFIT y dijo, lo único que me va a dictar cuando voy de un puerto a otro va a ser cuando encuentre una historia interesante, un personaje que me diga algo relevante sobre el río. Entonces, en fin, él empezó a hablar, él dice que el río le habla. Bueno, le dije, tú te irías a un viaje por el río con Wade, yo creo que tú puedes ser un buen guía. Entonces llamé a Wade, él obviamente también era parte del culto de los que admiramos a Wade por lo que fue y lo que es el río, y me dijo, claro. Y vino Semana Santa, le dije a Wade y Wade me dijo, bueno, ¿y tú vienes? Y esto era para empezar en el medio Magdalena y terminar ya en el banco. Y yo, pues, yo no conozco, desconozco, como bien decías tú, estuve 20 años fuera de mi país. Y 3 casi que desconocidos nos fuimos por el río y arrancó. Y decimos, entonces, ¿a dónde fuimos? Entonces ya estuvimos primero por todo el Magdalena Medio, después fuimos al Bajo, recorrimos todo lo que es la Cumbia, la Tambora. Y después hicimos otro viaje a Bocas de Ceniza, donde hicimos el pagamento con los mamos, y después con Carlos Vives estuvimos en el Festival de Barranquilla. El encuentro ocurre en un lugar muy particular y muy querido por nosotros, que es el Cañón de Río Claro. El Cañón de Río Claro es un elemento central en el Magdalena Medio. Muchos de ustedes conocen a un personaje, pues, mítico casi, pues, o por lo menos muy cercano, que es Juan Guillermo Garcés, quien de alguna manera, pues, ha sido como el testigo viviente y también una historia sorprendente de conservación y de transformación de lo que significa lo que hoy es el Cañón de Río Claro. Contanos un poquito de ese personaje y de ese encuentro. Es un hombre, es como los personajes colombianos que no pueden existir. Es un hombre que viene de un película, ¿no? Pero en el libro es importante porque su papá fue un paisa que fue al medio Magdalena para crear una vida, ¿no? Y con su historia yo puedo poner una cara sobre los que tienen los terrenos en el medio Magdalena. Y el medio Magdalena, claro que fue el centro del conflicto en una manera, ¿no? Y él, bueno, perdió su hija, él estaba con los guerrilleros, que cantidad de veces, y salió con un hombre, y también él mató su amigo hace mucho tiempo. Por equivocación. A mí parece que si Colombia hay de todo bueno y todo malo, todo eso se encuentra en su vida, ¿no? Y yo siempre estuve buscando gente así. Mire, yo no soy inocente y el libro en unas partes es muy duro, hay la historia de Colombia, pero
yo siempre estoy buscando lo de bueno, ¿no? Por ejemplo, todos nosotros sabemos esa historia tan triste de Armero, ¿no? Pero lo que no sabemos, en ese mismo día había el milagro de Murillo. Y en Murillo, que es un pueblito al lado, al fondo de Navarro de Ruiz, encontré una mujer, Adelfa, que tenía como 88 años. Todavía hasta hoy día fue totalmente un gaitanista. Ella me dijo que Dios salió de su pueblo el día cuando murió Gaitán. Pero también me dijo que Dios volvió, Regresó a su regresó pueblo. en un día. Y ese fue el día del terremoto. Murillo estaba directamente abajo de la montaña. Ella estaba en la plaza, gritando todos los niños. Ceniza cayendo como nieve. Sin poder, sin luz. La gente llorando, esperando morir. Y después todo ese barro, hielo, piedras, pasan como un río, pero choque con una colina y todo se ve al otro lado. Y en Murillo no había ningún herido, ningún muerto. El mismo día, cuando murieron toda la gente de Armero, Sobrevivió. todo el pueblo murió. Y esa señora, que ya tiene casi 90 años, me dijo, ese día Dios regresó a Murillo. Eso me toca mucho, ¿no? Entonces, en Colombia siempre la cosa nunca es como aparece, ¿no? Siempre hay una historia abajo. Por ejemplo, esa canción, El Caimán, ese me da un dolor de la cabeza porque durante los años 70 en cualquier carro, ¿no? Se va Caimán, se va. Pero parece una canción tan sencilla, ¿no? Un hombre que quiere como tomar algo y para ver las mujeres bañando desnudo y todo, había un problema, y que era como la mitad caimán, la mitad hombre. No. Pero esa es solamente una historia folclórica de un mito muy profundo de los Chimila, ¿no? Sí, que ellos, Sí, yeah, que un señor va y le pide a alguien que por favor que le dé una fórmula mágica para convertirse en caimán. Y porque él quiere ir y devorar mujeres. Y resulta que se toma la fórmula y se le cae el frasquito y quedó mitad caimán, mitad persona. Y ahí quedó jodido, o sea, una lección. O sea, no solamente pasa con esta canción. Por ejemplo, como en la piragua. Ella iba a decir, en la piragua. En el banco, es una cosa increíble. Mire, José Barros murió, él está muy viejo, ¿no? ¿Cuándo? Él tenía pero su hija todavía está viviendo y guapa es. Verushka. Y aquí en Colombia se puede ir al banco y tomar café con ella. Y lo recomendamos mucho, les digo, todos oímos hablar de Pero Monpós. la piragua no es así, no es sencillo, ¿no? Tiene que explicar. Okay. El Banco Magdalena se lo recomiendo de verdad, es una de esas joyas, o como Ahí bien está, dice. Adelfa. Esta es Adelfa. Wade, que hay tesoros nacionales, esos tesoros no solamente son personas, también son sitios. Para mí que he estado redescubriendo mi país, pues les digo que ir al banco, no hay ni picó, todavía uno escucha los pescadores, es que ni el pico ha llegado. Es o sea, fue algo espectacular y ahí hablamos con Verushka, la hija de José Barros, introducida por este musicólogo Martín España, y ella nos contó un poquito, como la puntica del iceberg, que se dice, bueno, el tip of the iceberg también en inglés, nos contó un poquito de lo que fue la piragua, pero no todo. Después resulta, conocimos a un o sea, era como el que manejaba todo la junta directiva de la naviera colombiana, un señor mayor de 80 y pico de años, que una vez en la radio había escuchado una entrevista a José Barros contando la historia de la piragua y
pues no se la quiero contar, pues les cuento ya el libro, pero solo les digo que créanlo o no, esa canción que uno cree que es de puro amor en las playas de Chimichagua y todo, bastante más profunda, es casi que se resume un poco la historia de nuestro violento y valiente país. O sea, se la recomiendo que le pongan ojo a esa, que escuchen bien esa canción. Bueno, hay historias muy bonitas como las de José Barros, como historias que de alguna forma rescatan esa diversidad musical, folclórica del país, pero también hay historias muy duras, historias muy difíciles, que en el caso del Magdalena Medio dan cuenta como de lo que ha sido el conflicto, la persecución, el caso de un personaje muy marcado en el libro que es Jenny Castañeda en la expedición que hicieron con Juan Gonzalo Betancourt. Y pues contanos un poco como de eso, porque finalmente saltamos de la naturaleza, de la historia patria, pero también un poco de la historia reciente, de la historia pues política de nuestro país tan agitada. Bueno, para eso para mí Juancito Gonzalo Betancourt, un periodista de Medellín, fue una ayuda increíble, ¿no? Porque él trabajé en el centro de todo eso por 7 años, ¿no? Y es un hombre muy sabio, brillante, un contador increíble, ¿no? Pero una vez nosotros con Sandra y una mujer muy, muy profunda, Diana Ocampo, fuimos a su pueblito. Y quizás Sandra puede contar esa historia en que Juan empezó a llorar. Porque su pueblito, San Diego, queda al lado de la frontera de Antioquia y Caldas, ¿no es cierto? Y el pueblito está ahí abajo y hay una colina sobre 3 cuartos alrededor de todo, ¿no? Y durante la guerra, el ejército estaba aquí, el FARC acá y los paramilitares acá, los paracos. Y fue un símbolo de todo. La gente abajo, inocente, y con toda la batalla por cima. Básicamente, es más, me devuelvo un poquito para contarles, porque me gusta mucho como el detrás de cámaras, como se dice con un libro, como el behind, o sea, lo que pasa detrás, y es cómo llegamos al pueblo de ella, que demuestra un poco la manera como trabaja Wade. Y fue que tuvimos, o sea, Juan Gonzalo había hecho ese recorrido que les conté por el río, buscando historias, y entonces tenía como ciertos personajes identificados. Uno de ellos era Dianita, el otro era Jenny, que ya te vamos a hablar de Jenny. Entonces teníamos ya como citada a Diana para hablar con ella y que nos contara sobre esto que está diciendo Wade. Hablamos con ella en La Dorada, donde ella está pues ya hoy viviendo, y es su casa, hoy. Entonces nos contó que ella hace tiempo ellos vivían en San Diego, y que de repente los paramilitares, la guerrilla cada uno buscaba ayuda, o sea, querían que sembraran coca, o sea, querían que fuera parte del pueblo, y los que no se metieron, los que decidieron más bien pues no involucrar, de la familia de ellos fue de las pocas que decidió decirle no y que no sembraron nada, pero no estuvieron, o sea, exentos les tocó irse de su casa, les tocó irse a vivir a San Diego. De San Diego a La Dorada, perdón, se fueron durante 11 años desplazados por la violencia, después de haber estado viviendo lo que estaba diciendo Wade ahorita. No fue metáfora, lo vivimos ahí. Ella nos mostró, allá estaba la guerrilla, aquí estaban los paramilitares, allá la policía, y nosotros debajo de las colchones de la cama. O sea, pues ahí Juan Gonzalo se puso a llorar, porque decía, lo que yo como periodista de guerra... Disculpe, esa es Diana. Esa es ella. Lo que yo como periodista de guerra he estado registrando, esto es Colombia, esto lo vivió, o sea, es tal cual. En fin, el caso es que Wade, conversando con ella, le dice, ¿y usted le gustaría volver a su casa? Y ella, con los ojos encharcados, dijo, pues sí, ¿hace cuánto no va? Hace 11 años. Y le dijo, ¿quiere ir? Y al día siguiente fuimos por ella y por su padrastro a 3 horas de La Dorada, y visitamos su casa, pues su tierra. Ya no hay casa, eso está abandonado, y eso fue muy conmovedor. Pues imagínense uno, ya nos tocó, o sea, ese tipo de conversaciones o de indagaciones o de acercarse a la gente y en verdad escuchar su historia tal cual es como trabaja Wade, y lo que contiene este libro.
Hay algo muy bonito en esto y es que si uno mira el río Magdalena es en la misma estructura del libro una representación de una historia que arranca como en lo silvestre, en lo salvaje, que es el nacimiento del río, esas imágenes que se ven ahí en camino de trocha con arrieros en medio de la selva con un hombre como William identificando especies, recorriendo los pasos de Humboldt o de Caldas y después entrar a ese medio del río donde se desarrolla como nuestro drama humano, todo el conflicto, las historias de los vapores de Colombia. Entre otras cosas, pues aquí que está David, uno de los personajes más bonitos del libro es un vapor, y es un vapor que se llama David Arango, y es probablemente un símbolo un poco de la cultura, de la modernidad, de la transformación que aparece muchas veces como una voz para finalmente llevarnos a un desenlace muy poético, muy bonito, que es la música. Y no me estoy adelantando nada, no les estoy haciendo spoilers, nada de eso, pues estoy dando solamente reseñas de un viaje, pero la música finalmente es como un estallido ahí de lo que representa Colombia, de alguna forma, el encuentro en el territorio y de la música. Indígenas, afrodescendientes, europeos, demás, todos se encuentran y producen, digámoslo así, la diversidad de la música. ¿Cómo la música a vos te toca? Y esa música, ¿cómo la ves como esa síntesis de ese gran viaje en el que te mueves? Bueno, la cosa que me toca más que todo es que la relación entre la música y el río. Cualquier conjunto, cualquier canción, los hombres bien conocidos como Carlos Vives, hasta la gente como Yeyo, un hombre que, como él dijo, que con esa cosita, Era una caña de millo, sí. es como un tipo de flauta para los que no saben, y él decía, con este palito yo recorrí el mundo, porque él tocaba con toda la momposina y él viajó por todo el mundo con este palito, y él dice que es como todas las músicas, en una manera u otra, dijeron que la música es la voz del río. El río es la fundación de la música. Y para ellos, ese fue un tema muy constante. Por ejemplo, en Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, había un pescador que nos contó una historia, que por fin, después que ese masacre terrible de 2003, por fin llegaron al gobierno y la pregunta fue, ¿qué necesita el pueblo? O sea, esto fue después de sí, yo les pongo en contexto, pero de pronto algunos no saben, pero hubo esa masacre en Nueva Venecia donde hubo 39 habitantes que mataron, puro víctima de la violencia, porque los paras pensaban que ellos estaban ayudando a la guerrilla, y el gobierno llegó más o menos 12 horas más tarde a asistir, o sea, fue muy horrible, y aún y así, después de conversar con gente en Nueva Venecia, después en Medellín por casualidad, conversamos con alguien que había hecho esta disertación y en su tesis habló con un pescador, y este pescador, ¿qué dijo? O sea, porque este personaje estaba haciendo una investigación sobre la resiliencia de los colombianos y cómo salimos para adelante. No, es que él empezó, bueno, necesitamos casas nuevas. No, casas nuevas. ¿Qué vale una casa si no tenemos a comer? Hay que limpiar la ciénaga. No vale nada, porque si el agua que está llegando en la ciénaga, si está malo, sucio, tenemos que limpiar todos los quebrados, todas las ciénagas que llegan a la ciénaga grande, ¿no? Y después, no, porque toda esa agua viene del río Magdalena. Eso es lo que necesitamos. Hay que limpiar nuestra madre río Magdalena. Ese fue muy interesante. ¿Sabes que hay una cosa maravillosa de todos los personajes con los que conversamos? Porque no es, o sea, el libro tiene, como decías tú, sí, es un recorrido por nuestra geografía, naturaleza, la diversidad, todo, pero tiene partes duras, o sea, es muy real. Hablamos con gente que padeció, o sea, con gente en el Magdalena Medio, en todos los rincones que sí padecieron cosas muy fuertes, y aún así, un común denominador es que todos estaban hasta aquí, hartos, deseosos del cambio y con esperanza. Y cuando les hablo de todo, o sea, de gente, por ejemplo, tú ahora preguntabas de Jenny Castañeda, o sea, es una mujer
que ella es de Puerto Triunfo y, por ejemplo, creció con la época, pues ahí está la casa de Pablo Escobar, o sea, Pablo Escobar les traía en un carro regalos de Navidad, casi que era como lo idolatraban y le agradecían, o sea, algo muy surreal, muy fuerte, pero mientras tanto había mucho paramilitar en la zona, le decían siempre a ella y a la familia, el mensaje era háganse, ustedes no han visto nada, en fin, a ella le tocó algo muy horrible, al final del día la acabaron matando a su mamá los paramilitares, a ella le dio cáncer y en ese momento el líder paramilitar estaba en la cárcel, lo cogieron cuando Álvaro Uribe, cuando ya se hizo el perdón pues con los paras, hizo la amnistía, y él de la cárcel le manda a decir a Jenny que la quiere ver. Y coincidencialmente ella le había dado cáncer y la mamá se le aparece en un sueño y le dijo, Jenny, este señor le va a pedir a usted perdón y usted, yo ya lo perdoné y usted lo va a perdonar. No solo eso, él ha estado rezando por usted mucho y usted la va a agradecer. Entonces Jenny va a la cárcel, lo perdona, se empieza a mejorar del cáncer. En fin, no les puedo contar toda la historia porque pues... Pero solo quiero decirles que ese es uno de muchos ejemplos de que un común denominador sí fue que la mayoría de los colombianos sí están deseosos de un cambio y tienen esperanza, de esa esperanza, como dice Wade, que ni sabe de dónde viene. Pero en fin, lo dejo con eso. Hay una otra cosa, es que en el libro hay una parte en que, claro, que uno no puede escribir un libro sobre Río Magdalena sin discutir un poco la relación entre Gabo y el río, ¿no? Y es interesante porque para él el río fue todo, ¿no? Totalmente, su vida. Pero su experiencia con el río fue solamente como 20 años, ¿no? Al empiezo fue para él un paraíso y por fin una plaga, ¿no? Todos los bosques destruidos y todo. Y a mí parece que el ladrón de las memorias es un señor que está robando del futuro la potencia de los sueños que ellos que van come later. How do you say that? What is life but a story we lose the power of understanding as we grow old? And the river, la cosa es que el río Magdalena todavía está viviendo. Siempre fue fiel al pueblo colombiano. De vez en cuando fue como el cementerio del país, pero de todas maneras siempre está fluyendo. Y imagínense, por ejemplo, toda la gente dice es imposible limpiar el río Magdalena. Es tan costoso, la política, la corrupción y todo. Pero ese fue exactamente lo que dijeron la gente en Londres sobre el río Thames, en Nueva York sobre el Hudson. El río Hudson fue tan dañado que uno puede ver, había una empresa de carros, ¿no? Una fábrica de carros, y había un momento en que uno puede ver qué tipo de carro estaba fabricando por el color del río, ¿no? Fue totalmente venenoso. Pero hoy día la gente puede comer pescado, puede bañar. ¿Han visto hasta ballenas en el río? ¿Ah? Ballenas. Sí. Entonces los ríos tienen una capacidad de recuperarse. Exacto. Y de moverse, sí. Y además sí. de recontar historias. Sí. Es un río que de alguna forma es el entretejido de, pues cuando yo miro el libro es como la perpetua conquista del mismo río, ¿cierto? De europeos conquistando a América, de liberales contra conservadores, de paramilitares contra guerrilla, de la naturaleza contra las diferentes culturas, de la civilización occidental enfrentándose a otras culturas. Entonces parece ser que la historia colombiana es un poquito como eso, ¿no? Como una lucha de conquista y de transformación del otro. Infortunadamente muy dura también, pues evocas pues sí. El hacha que mis mayores de alguna forma está presente. En el río, ese es mi punto, en el río se encuentra todo, la historia,
del alma del país, el espíritu del país. Colombia es tan increíble. Mire, en un tiempo en que Bogotá fue como uno de los capitales más impresionantes de Latinoamérica, con museos y universidades, no había cómo para llegar al río solamente con los arrieros, ¿no? Un país de arrieros, en que cualquier cosa en Bogotá, cualquier cosa, un vaso, una falda, cualquier cosa, cemento. Lo que pasa es que uno como que lo da por hecho. Había que llegar. O no lo ve. Sí. Ayer yo le pregunté. Tres meses tardaba llegar Sí. desde en el siglo XIX, desde Santa Magdalena Marta hasta Bogotá. Es que ayer hablando con él, yo le decía, a ver, entonces, ¿cómo resumirías tú? ¿De qué es el libro? Y me dijo casi que 3 o 4 palabras y después se corrigió un poquito y dijo, el libro es una biografía de un río. Y después dijo, no, es una biografía de un país. Bueno, el libro, el país, el río, es también como la historia de tu vida, de lo que te rescata. Y hay un texto muy bonito que valdría la pena, pues, porque me haces esa cara, sí, estaba muy bien. Bueno, yo lo tengo. Yo no lo tengo. Yo no tengo aquí celular, pues no crean que soy tan adicta al Ya lo celular. encontré. Lo tengo Eso. por eso. Ven. Sí quiero compartirles algo. O sea, Sí, eso es como para, pues, cerrando un poco la conversación, es como para decir el significado que en un párrafo tú pusiste de lo que ha sido esta relación tuya, de este camino, de este viaje, de este recorrer Colombia de tantas maneras, cómo te ha conectado Colombia a ti con la vida. Entonces, no sé si tenés el texto ahí o no. Sí, básicamente además contextualizo un poco en qué momento me llega este texto porque también dice mucho. Weir y yo durante los últimos 3, 4, 5 años hablábamos casi que diario, por lo menos los últimos 2, sí. En contacto todos los días. Y a veces obviamente no todo es tan bonito, es difícil, sobre todo los últimos 6 meses he aprendido mucho, no solo de Colombia, sino lo que es, aquí todos sí saben más que yo, pero lo que es publicar, justo los 6 meses antes de que salga un libro, los admiro mucho, porque es muy duro. Y una tarde, después de que ya estábamos como que si la portada de esto, que bueno, muchas como medio bloqueados, cansados, me llega este texto. En inglés obviamente, o sea que lo traduje esta vez. Anhelo el aire de Bogotá, ese aroma inconfundible que me dice que he aterrizado en la sabana. Es difícil de explicar. Cuando hablo de amar a Colombia es algo visceral, casi sensual. Estar lejos por mucho tiempo es estar casi con soporte vital. Cada vez que vuelvo y piso esta tierra, vuelvo y siento ese sentido de pertenencia que hace mucho tiempo me dio la libertad de visualizar al hombre en el que me he convertido. Como secretos, son mensajes que percibo de este paisaje inigualable. El abrazo salvaje de un pueblo que permitió que un joven vagabundo se convirtiera en un erudito contento y realizado. Es la misma locura de Colombia la que me rescató, como un dulce coeficiente del alma. Mi fuego interno ardía tanto que estuve cerca a la autoinmolación. Solo Colombia pudo alcanzar y darle sentido a mi pasión. Eso fue lo que me salvó, y esa es la clave si alguien quiere entender mi lealtad al país. Esto lo escribió en 3 minutos. Es que casi que quiero decir algo y es gracias, Wade, porque quiero creer o presiento y digo y casi que modestia aparte, porque soy parte, me siento parte de este libro. Creo que va a generar mucha, por lo menos internamente en Colombia, creo que va a haber mucha sanación. Creo que para que salgamos adelante y hablemos de la paz, es importante que conozcamos de nuestro pasado, de dónde venimos, para no repetir las cosas. Y creo que afuera, el libro va a ser publicado en Estados Unidos, en Londres, en Canadá, o sea, hay 3 libros en inglés también. Creo que afuera va a generar mucha empatía, que no solamente se idolatren Pablo Escobares y todos los violentos, sino también los valientes que tiene el país. Y en tu lente creo que va a generar sanación y empatía, entonces espero que así sea. Gracias. Ojalá. Seguro
todos tenemos la ocasión de leerlo. Hay tiempo para una pregunta. Y tiene que ser, y entiéndase por pregunta, una frase corta, concisa, que termina en signo de interrogación. Sí. Primero decirte que soy un admirador tuyo desde el río y ese es el único preámbulo que voy a hacer, pero el río Magdalena y el río Cauca han sido, y el río Atrato, declarados como sujetos de derechos. Y eso es muy bonito porque es un reconocimiento a esa historia que tú seguramente estás contando y que tengo muchas ganas de leer, pero el río Cauca es un río que a nosotros en este territorio nos marca. Sin embargo, a pesar del reconocimiento de esos derechos, estos ríos siguen siendo maltratados y siguen siendo sujetos de proyectos extractivos, por ejemplo, en el futuro. Entonces, ¿cómo esos derechos del río se deberían materializar para que de verdad estos ríos vuelvan a ser unos canales de vida y unos canales que construyan una historia más bonita de país y que no sigan siendo esos desechos o de la guerra o de los tóxicos o de los desechos o de la avaricia humana, creo yo? Bueno, claro que tenemos que pelear y tenemos que esperar que la metáfora o la idea de que si un río puede tener derechos es una idea muy linda, ¿no? Pero en otra manera que me interesa mucho es la relación entre Bolívar y Humboldt. Y la cosa interesante en la historia de Colombia, ese fue el único país que conozco que fue fundado con una idea de la naturaleza. Sandra puede explicar todo eso, pero la cosa es que a mí parece, por ejemplo, es una foto, una cosita, es una foto de un país muy peligroso, Colombia. Me encanta esa foto. Y es la cosa, hay que tener tanto cuidado. 3 de la porque mañana se puede en Cartagena. encontrar a las 3 de la mañana en la calle 2 amantes practicando su salsa. Es un país tan peligroso. Es una foto que tomé en Cartagena, así. En una manera es mi Colombia. Pero la pregunta es muy interesante porque claro que en Colombia tenemos un problema. Hay las leyes que están bien para el medio ambiente y claro que hay la realidad. En los años después que la paz, el acuerdo, había más que como 650 miles de hectáreas tumbados para sembrar la coca. Y yo creo que, yo no estoy seguro que esa ley va a salir, pero si podemos tocar el patrimonio, el patriotismo del país, tiene Yo que creo que ese es un explicarse tema, ya cosas. tenemos que cerrar, yo sé, pero es un tema que también es o sea, hay un hilo conductor, algo que en el libro se habla mucho de eso y es como, desde Santander, este ha sido un país de leyes y lo que queremos con el libro en cierta manera es como que sea nosotros mismos, que lo sintamos como un acto, como patrimonio, lo que nos pertenece, nuestra riqueza natural y cultural. Y eso viene desde Bolívar, influenciadísimo por Humboldt. Entonces es fácil, sí, lo de las leyes, lo del atrato es súper importante, incluso está en el libro, se habla de eso. Y se está discutiendo en este momento también si al Magdalena se le dan los mismos derechos. Pero aquí la idea también es como bien decía Weir con lo del río Hudson y el río Támesis, fue la gente la que empezó, fue al revés. Ellos lograron que cambiara, o sea, entonces yo creo que la idea es como que nos pellizquemos y que seamos nosotros los que veamos, o sea, un río está vivo, el Magdalena no se ha muerto y es dejar de echarle, perdón por la palabra, pero es dejar de echarle mierda al río.
O sea, es dejar de tirarle tanta cosa al río y solo eso ya él automáticamente se empieza empieza a revivir. O sea, Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde para todos. Gracias a usted. Gracias Sandra, gracias Wade.